Agradezco su presencia en Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV para que comentemos y espero lograr el objetivo que me he fijado para hoy de hacerlo reflexionar, de hacerlo pensar a usted en un tema que constituye una arista acerca de la cual nadie se ha pronunciado, relacionada esta con lo que hemos visto de estos terroristas, de estos criminales desequilibrados en París hace unos cuantos días. He comentado con usted, creo que de los primeros programas o el año pasado, no sé, abril, mayo, alguna cosa así, estos efectos del invierno demográfico que ha dado por resultado esencialmente, así de manera muy apretada, una caída brutal de la natalidad, es decir, de la fertilidad, de la fecundidad de la mujer, el número de hijos nacidos vivos durante su vida fértil y el morirse a edad más tardía, después de los 65, 70 o 75 años. O dicho de otra manera, la elevación de la esperanza de vida. Al final de cuentas, estamos poco a poco, en algunos casos, en otros de manera más acelerada, convirtiéndonos en el planeta en países de viejos, salvo en una región como África que obedece es una particularidad que quizá algún día la tratemos aquí. Pero vayamos al caso de Europa. Europa es la región del mundo donde empieza, hace más años que en el resto del mundo, a reducirse la fecundidad. Prácticamente desde los primeros años del sexto decenio, de los años 50, empiezan las mujeres europeas poco a poco a tener cada vez menos hijos. Razones hay muchas de tipo laboral. La mujer europea participó ya para los años 50 en dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual hizo que se incorporara a la masa laboral, al esfuerzo que los países realizaron para apoyar a las tropas en los frentes de batalla. También su participación en el mercado laboral de otro tipo, no nomás en una economía de guerra, y los niveles altos de educación o el número de años de educación recibidos. Esto pues nos lleva a que desde los años 50 las mujeres francesas, europeas, finlandesas, suecas, etcétera, no se diga ya en lo que se llamaban los países socialistas, las mujeres tendieran de manera natural a tener cada vez un número menor de hijos. A llegar a niveles, por ejemplo, en Finlandia, donde estadísticamente hablando, por supuesto, la mujer tiene en promedio menos de un hijo. O sea, son familias sumamente pequeñas o en no pocas ocasiones la madre no está casada, pero tiene a un hijo con ella. Cuando se da la caída o la independencia de las colonias de metrópolis europeas en África, empieza una gran migración a los países europeos, muchos de ellos musulmanes o con una visión de la familia diferente a la que se había construido ya o estaba construyéndose en Europa. Familias donde tener 6, 7, 8 o más hijos era obligado y que no crea usted que se ha erradicado esa visión, sino que todavía hoy esas familias, particularmente las que siguen el Islam, tienen un número de hijos, esa mujer en su vida fértil, que rebasa los 5 o 6. Incluso el caso del terrorista, este asesino que mató a 4 personas en el supermercado, que es en un área diferente a las oficinas o al edificio de Charlie Hebdo. Este muchacho, este joven terrorista fanático, era uno de 9 hijos. ¿Qué pasó en esos años 60, 70, 80, cuando el grueso de la migración del norte de África y de algunos países del Medio Oriente llegan a las viejas metrópolis europeas? Conservan ese rasgo cultural de las familias numerosas, prolíficas, mientras que la mujer europea cada vez tenía un menor número de hijos. De tal manera pues que la participación de esa población musulmana
con una visión diferente culturalmente hablando, donde incluyo por supuesto la práctica religiosa, aun cuando, repito, el Islam no es una religión, pero englobemos así, contrastaba con el cambio cultural que había hecho suya la mujer europea. Familias pequeñas, incorporadas al trabajo, muchas veces ni siquiera en matrimonio que la ley reconoce, sino parejas en unión libre, o mujeres madres solteras con uno o dos hijos. Pasan los años, pasan los decenios, y aquellas familias numerosas, prolíficas, que muchas de ellas, una gran mayoría, siguen el Islam, empiezan a jugar un papel cada vez más importante por su número creciente, su porcentaje relativo en la población total, pero el resto de aquellos, vamos a decir, los franceses, los españoles, los finlandeses, los suecos, noruegos, empiezan a bajar su participación. Europa, una región de lo más avanzado en el mundo, al principio de estas migraciones se vio beneficiada porque tenía una mano de obra barata que realizaba labores que el resto de la población, los nativos, los locales, no estaban a gusto llevándolas a cabo. Si bien durante algunos decenios los españoles migraban de España hacia países como Alemania, por ejemplo, Suiza, para realizar trabajos de menor exigencia técnica, en términos generales, esta migración de bajo nivel educativo realizaba estas labores. Y el resto de los europeos felices porque había quien hiciera el trabajo sucio que ellos no querían hacer: limpiar letrinas, excusados, barrer las calles, limpiar alcantarillas, los trabajos sucios, vamos a llamarlos así. Pero al mismo tiempo las sociedades europeas empezaban a automatizarse, a reducir la necesidad de mano de obra, y la que necesitaban debía tener una calificación mayor para poder incorporarse al mercado laboral. Es un esquema o un modelo de desarrollo adecuado para sociedades con pocos hijos, porque la mano de obra no es requerida de forma tan importante como en México, por ejemplo, o en América Latina o en África, donde las máquinas hacían mucho del trabajo. Pero al mismo tiempo que se daba ese proceso, aquellas familias que tenían una visión diferente de cuántos hijos había que tener, seguían creciendo, 6, 7, 8, 9 hijos, pero la economía no tenía la capacidad, ni se preocupó la clase política por crear condiciones de absorción de esa mano de obra excedente, pero tampoco procuraron incidir culturalmente en estas mujeres o en estas minorías para que redujeran ese número de hijos a lo largo del tiempo. De tal manera que hoy estamos ante una situación curiosa. Una migración que en un principio benefició a las sociedades europeas, vieron estas últimas durante decenios verlos a esas parejas, esas familias, tener hijos e hijos e hijos e hijos mientras ellos reducían el número de los mismos, y hoy ante ese monstruo que crearon se asustan. ¿Qué hacen aquellos ante no tener un futuro asegurado? Delincuencia juvenil, vagancia. Y es ahí donde entra aquella visión de los terroristas, de los fanáticos musulmanes, donde les prometen el paraíso si acaban con los perros infieles y se convierten, y fíjese lo curioso, los centros de enganche o de capturar a estas mentes de jóvenes fundamentalmente son las cárceles, donde estos jóvenes llegan por delitos menores. De tal manera pues que así como el Estado francés hoy enfrenta una situación prácticamente sin solución a la vista, esta situación también se presenta en algunos otros países europeos. De tal manera pues que se ha generado una situación, como dije antes, prácticamente irresoluble.
¿Qué van a hacer con esos jóvenes delincuentes o que llenan las cárceles en Francia o en algunos otros países europeos? ¿Expulsarlos? No pueden, porque son ciudadanos de esos países. Ahí nacieron. Sus padres o abuelos quizá no, pero ellos ahí nacieron. Son ciudadanos franceses o noruegos o alemanes o daneses o suizos o ingleses. ¿Está Europa entonces ante una situación resultado de una apatía de sus políticos por enfrentar ese problema que les empezó a enviar mensajes, cuando menos desde principios de los años 80? ¿Por qué le cuento todo esto? No solo por la importancia que tiene la cuestión demográfica en lo que estamos viendo en Europa con estos grupos de jóvenes que sin futuro, o al menos un futuro muy negro, dadas las condiciones económicas que ya describí. ¿Qué relación puede tener esto con México? ¿Por qué lo comento? Porque si nosotros nada hacemos al igual que los europeos, nos vamos a enfrentar a situaciones curiosas, por decirlo menos. Hay bolsones de atraso en el país donde todavía mujeres campesinas o mujeres indígenas, si bien ya no tienen los 7, 8 hijos de hace 30 o 40 o 50 años, pero sí tienen los 3 o los 4. Y producto de los servicios públicos de salud que llegan ya hoy a un mayor número de localidades en México, de estos 4 o 5, probablemente se muera uno y quedan vivos 4. Hace 50 o 60 años tenían 7, 8, 9 partos, pero por las condiciones de insalubridad y falta de servicios de salud en general, se lograban 2 o 3. ¿Qué va a pasar si esto se mantiene y vamos a tener una masa, una población numerosa en las zonas más atrasadas del país, zonas rurales marginadas en la miseria, y bolsones urbanos de parejas con un solo hijo, por ejemplo, o de parejas que han decidido no tener hijos? Ya hoy, por ejemplo, usted ve en las calles un número elevado de Marías, como las llamamos, con 1 o 2 chamacos, uno en el hombro y otro ahí, o 2 o 3 ahí jugando en un camellón o algo. Es decir, vamos a dejar que eso que se ha visto en otros continentes, en otras regiones del mundo, se repita aquí, cuando la experiencia negativa ya dice que ese problema hay que enfrentarlo y proponer soluciones. Sin embargo, conociendo a nuestra clase política, dudo que lo vayan a hacer. Por lo pronto, yo le agradezco a usted su atención y espero que esta arista del fenómeno que se ve hoy en Europa le haya parecido a usted de interés. Muchas gracias y lo espero el lunes. Empieza otra semana y trataremos cositas ahí rascándole para que brote la verdad. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.